Hola, soy Antonio Fernández García, cirujano oral y maxilofacial del Hospital 12 de Octubre y voy a hablar de enfermedad precoz en cavidad oral. Definición de lo que es enfermedad precoz y opciones de tratamiento. Antes de nada, tener presente que como cavidad oral se incluyen tumores de la encía superior e inferior, 2/3 anteriores de la lengua, mucosa bucal, el paladar, el trígono retromolar y el suelo de la boca, y quedarían excluidos y considerados como localizaciones con entidad propia los tumores de labio, de orofaringe y de base de lengua. Se define como enfermedad precoz, según el TNM, aquellos tumores considerados como T1 y T2, sin evidencia clínico-radiológica de diseminación regional, y que serían considerados dentro de los grupos pronósticos como estadios 1 y 2. Según la NCCN, los T1 serían tumores de 2 centímetros o menos, y los T2 tumores mayores de 2 centímetros hasta 4 centímetros. Pero desde hace relativamente poco tiempo se introdujo en esta clasificación otro factor considerado como independiente y de gran importancia de cara al pronóstico, el DOI o Deep of Invasion o profundidad de invasión, que define tumores infiltrantes de mayor agresividad comparado con otras lesiones con patrones más vegetantes y verrucosos de comportamiento más benigno. De tal manera que un tumor de 2 centímetros con un DOI de 5 milímetros o menos se consideraría un T1, pero el mismo tumor con un DOI de 7 milímetros sería estratificado como un T2. Todo tumor con una profundidad de invasión mayor de 1 centímetro será considerado como mínimo como T3, independientemente de su tamaño. De nuevo, las recomendaciones de la NCCN señalan hacia la opción quirúrgica como la preferente en estadios iniciales T1, T2 en N0 de cavidad oral. Solo en algunos tumores de lengua, suelo de boca o mucosa yugal en estadios muy iniciales, menos de 2 centímetros, podría considerarse la radioterapia como alternativa a la cirugía, principalmente en pacientes que rechazan la intervención o ésta estuviera contraindicada por comorbilidades de relevancia. Las recomendaciones para un tratamiento adyuvante tras la resección quirúrgica de la enfermedad precoz estará condicionado por la presencia o no de factores adversos en el estudio patológico de la pieza de resección. Estos factores patológicos adversos serían el grado de diferenciación, el tamaño del tumor, un crecimiento endofítico versus exofítico, la invasión linfovascular, la invasión perineural, la afectación de márgenes o la invasión ósea. La asistencia de márgenes afectos es uno de los factores pronósticos más importantes. Se considera margen libre aquel situado a 5 o más milímetros del tumor y margen próximo cuando la lesión se encuentra a entre 2 y 5 milímetros de la resección. En estadios iniciales, la ampliación quirúrgica de la resección ante márgenes afectos o próximos es claramente superior a otras consideraciones terapéuticas. Ante la presencia de tumor in situ en márgenes, se recomienda ampliar, prefiriendo reservar la radioterapia en casos de futura recurrencia. Se estima una incidencia del 7 a 8% de márgenes afectos o próximos en tumores pequeños de cavidad oral, principalmente en aquellos mayores de 2 centímetros de medio o alto grado de malignidad y aquellos localizados en suelo de boca, trígono y mucosa yugal. En cuanto a la reconstrucción del defecto creado, se mantiene el principio de la escalera reconstructiva y de elegir el método más sencillo y con mejor resultado funcional. Los T1 de cavidad oral pueden ser reconstruidos casi siempre mediante cierre directo, con injertos o colgajos locales. En cambio, un tumor relativamente pequeño de 3 centímetros, un T2, en cavidad oral se convierte en un gigante desde el punto de vista del defecto creado y de la reconstrucción requerida. Considerando los 3 centímetros de la lesión más los márgenes de resección quirúrgica, convierten un T2 en cavidad como un problema reconstructivo y que con frecuencia requiere una reconstrucción completa microquirúrgica.
Los tumores localizados en el trígono retromolar tienen una alta tasa de recurrencias por infiltración microscópica de la mandíbula, por lo que las mandibulectomías son necesarias incluso en estadios iniciales. El riesgo de invasión mandibular está incrementado en edéntulos o pacientes con dentición en mal estado. En cambio, un buen estado dental y del ligamento periodontal son protectores de la invasión ósea. Los tumores en esta localización presentan alta incidencia de metástasis ocultas, siendo recomendable el vaciamiento cervical incluso en tumores pequeños, como se comentará más adelante. Esta lesión ulcerada en la vertiente lingual del trígono es de 1 centímetro, pero se encuentra fija al periósteo mandibular, lo que obliga a una mandibulectomía mágica. La resección ósea, por otro lado, facilita el cierre borde a borde del defecto, aunque en este caso y por la proximidad de la bola de Bichat se empleó un colgajo adiposo para asistir al cierre y creando un plano submucoso entre la mucosa y el hueso. En el maxilar superior es preferible la cirugía sobre la radioterapia por la repercusión ósea a largo plazo de la radiación. Al igual que en el trígono, las resecciones óseas son habituales en estadios precoces. Como esta lesión en paladar duro adyacente a los molares, pequeña, de aproximadamente 1 centímetro, pero que obliga a una resección ósea y a una reconstrucción con un colgajo de músculo temporal. Se aprecia meses después el proceso de metaplasia del músculo, adquiriendo un aspecto muy similar a la mucosa circundante. Este caso con afectación de la mucosa yugal y de la encía de la tuberosidad obligó a una maxilectomía parcial posterior y una reconstrucción con colgajo de platisma. En mucosa bucal, solo tumores muy pequeños se reconstruyen con colgajos locales o injertos. En esta localización, el trismo postquirúrgico es un problema habitual y que hay que prevenir. La reconstrucción microquirúrgica está recomendada salvo en T1s. Los injertos libres causan gran retracción fibrótica y no están recomendados, y no hay mucha variedad de colgajos locales que puedan ser empleados. Esta lesión es pequeña y fácilmente resecable con márgenes, pero genera un defecto de 5 centímetros que es mandatorio reconstruir con tejido vascularizado. En este caso se recurrió de nuevo a la bola de Bichat, cuya nula morbilidad y su metaplasia posterior del tejido adiposo a un epitelio mucoso lo convierten en una opción reconstructiva muy útil en tumores pequeños. El manejo de la bola de Bichat debe ser cuidadoso, pues se trata de un tejido muy friable con tendencia a las distensias. Como peculiaridades de los carcinomas en lengua, decir que tienen un curso más agresivo en jóvenes menores de 40 años y que conllevan un riesgo incrementado de segunda neoplasia en cabeza y cuello. En reconstrucción de defectos linguales existen pocas opciones reconstructivas intermedias entre el cierre directo y la complejidad de los colgajos a distancia. En este T2 de borde posterior de lengua con extensión hacia la base lingual se optó por el colgajo ZAO, que es un colgajo mucoso y muscular ebucinador pediculado de los vasos faciales y transferido a la cavidad por debajo de la mandíbula. A pesar de finalmente ser un poco voluminoso, presenta un aspecto congruente con la mucosa de la cavidad oral y conservándose la movilidad y la funcionalidad de la lengua. Este otro caso de tumor lingual con extensión al suelo de boca crea tras su resección un gran defecto que bien podría considerarse un colgajo libre. Finalmente se optó por simplificar la reconstrucción con un colgajo miomucoso debucinador a pedículo posterior. En el suelo de la boca, al igual que en el trígono, se da una alta incidencia de metástasis ocultas en estadios 1 y 2, entre un 21 y un 62%. Y son lesiones de línea media, por lo que la abstención quirúrgica en el cuello no está recomendada, como comentaremos más adelante. Las opciones reconstructivas en el suelo de la boca son múltiples, mientras que el cierre directo, incluso en tumores muy pequeños, no suele ser posible. En este caso se optó por un injerto epidérmico de espesor parcial que, contrario a lo que es habitual, no mostró excesiva retracción cicatricial.
Y en este caso, con extensión de la resección a la cara ventral lingual y suelo de boca lateral, se empleó un colgajo mentoniano. Bien, un aspecto controvertido en el tratamiento de estadios precoces de cavidad oral es el manejo del cuello. La NCCN en este punto no ayuda en la toma de decisiones, ofreciendo por igual la abstención terapéutica cervical, el vaciamiento ganglionar cervical uni o bilateral o la realización del ganglio centinela. Así como en estadios 2 la recomendación es la de realizar vaciamiento electivo ante la alta incidencia de metástasis ocultas, en tumores más pequeños la decisión es más controvertida. Los tres factores que inclinarán la balanza entre una actitud más agresiva o conservadora son el DOI, el tamaño tumoral y la localización de la lesión. Ya hemos mencionado que la resección de un T2 debería acompañarse de un vaciamiento profiláctico, pero un T1 de lengua con un DOI de 2 milímetros invita a una observación o realización de un ganglio centinela. Una profundidad de invasión mayor de 3 milímetros habla del carácter agresivo e infiltrante de la lesión, donde la probabilidad de metástasis ocultas es mayor. Vemos que el riesgo de metástasis ocultas en lesiones inferiores de 5 milímetros de invasión sin alcanzar la membrana basal es del 16%, mientras que con DOIs de 5 a 10 milímetros, o sea, estadios 2, la incidencia de metástasis ocultas se dispara al 28%. En este metaanálisis de 24 artículos se compara la observación versus vaciamiento ganglionar en T1, T2 de cavidad oral, con 2.190 pacientes en los que se trató quirúrgicamente en el cuello, mientras a 1.600 en los que se tomó una actitud conservadora. El estudio muestra una menor recurrencia local y mayor supervivencia a los 5 años cuando se trató el cuello de forma profiláctica. Entonces, en estadios 1, el vaciamiento ofrece mejores resultados, aunque habría que individualizar el caso y considerar las otras dos alternativas. En cambio, el vaciamiento profiláctico en estadios 2 es claramente superior a otras consideraciones. Se recomienda un aclaramiento de al menos 18 ganglios por lado. Una cifra inferior podría indicar un tratamiento subóptimo. En cavidad oral se deben abordar los ganglios de los niveles cervicales 1 a 3. El aclaramiento del nivel 2B se deja a decisión del cirujano. La presencia de metástasis ocultas a este nivel en estadios precoces es muy infrecuente y supone incrementar de forma significativa la morbilidad sobre el nervio espinal y la movilidad del hombro. La ampliación de la disección ganglionar a sectores cervicales inferiores se hará en función de los hallazgos intraoperatorios. Este protocolo insiste en el manejo del cuello en estadios 1 y 2, que vendrá condicionado por dos factores: el DOI y la localización del tumor, sea lateral o próximo a la línea media, próximo o en la línea media. Con un DOI mayor de 3 milímetros se recomienda una disección cervical uni o bilateral, independientemente de la localización de la lesión, aunque también se puede contemplar una biopsia del ganglio centinela como opción razonable, sobre todo en tumores de línea media, en los que habría que realizar un vaciamiento bilateral con la morbilidad que ello implica. En tumores con un DOI inferior a 3 milímetros, laterales o de línea media, se recomienda biopsia de ganglio centinela. Solo en tumores de lengua laterales muy iniciales se podría considerar únicamente la observación. Por tanto, la biopsia de ganglio centinela está recomendada en lesiones poco infiltrantes y en estadios 1 y 2, en o próximos a la línea media. El valor predictivo negativo del ganglio centinela en estos casos es del 95%. Como particularidades del suelo de la boca, en general no se recomienda la biopsia de ganglio centinela por proximidad del tumor a los ganglios centinelas y quedar enmascarados por el radiotorzador. Y tener presente en esta localización del riesgo de skip metástasis, que son metástasis que aparecen en niveles lejanos, 3 o 4, saltándose los niveles superiores. Vemos los porcentajes de supervivencia y de libre de enfermedad según el T y la situación ganglionar. Y vemos cómo hay una disminución significativa
de los mismos entre los T1 y los T2 y cuando existe o no diseminación linfática. Y a modo de conclusión es decir que en cavidad oral, incluso en estadios iniciales, pueden requerir procedimientos reconstructivos complejos. Que el DOI es un factor pronóstico independiente muy relevante y que va a determinar la actitud quirúrgica de la lesión y del cuello. Y que incluso en estadios muy iniciales la observación del cuello no está recomendada y que el vaciamiento cervical electivo es el que logra mejor control de la enfermedad. Muchas gracias.